Queridas almas, bienvenidas una vez más a este espacio de fe, esperanza y encuentro con lo divino. Hoy quiero hablarte al corazón, con palabras sencillas, pero con la fuerza de lo eterno, porque hay un llamado que muchos han olvidado, y es el más importante de todos: conectarse con Dios. No importa tu edad, tu pasado, ni en qué parte del mundo estés escuchando estas palabras, si estás aquí, es porque tu alma anhela un encuentro verdadero con el Creador. Hermanos míos, ¿cuántas veces sentimos que algo nos falta, aunque tengamos trabajo, salud o familia? ¿Cuántas veces sentimos un vacío que nadie entiende? Ese suspiro silencioso del alma, que ni el mundo ni las personas pueden llenar, solo se calma cuando nos conectamos con Dios. Este video es para ti, para todos aquellos que han sentido alguna vez que su espíritu se está apagando y que necesitan volver a encender el fuego de la fe. Almas mías, muchas personas quisieran acercarse más a Dios, pero no tienen una iglesia cerca, o sus responsabilidades, enfermedades o circunstancias no les permiten asistir. Algunos han sido heridos por personas dentro de congregaciones, y otros simplemente viven en lugares donde nadie habla de Dios. Por eso este canal existe, para recordarte que no necesitas estar en un templo para buscar a Dios, porque Dios puede encontrarte donde estés. Este lugar, este canal, es tu espacio espiritual, es tu pequeño refugio de fe, donde juntos podemos orar, aprender y conectarnos con lo eterno. Y si este contenido te llega al corazón, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Dale like, comenta y comparte este video. Quizás tú tengas una iglesia cerca, quizás no, pero hay muchas personas que solamente tienen estos minutos en YouTube para sentir un poco de Dios en sus vidas. Ayúdame a llegar hasta ellas. YouTube funciona así. Si tú interactúas con este video, lo mostrará a más personas que lo necesitan, y tú estarás siendo un instrumento para llevar la presencia de Dios a donde muchos no pueden llegar. Tu pequeño gesto puede ser una gran bendición para muchas almas. Comenta esta frase que marcará el corazón del mensaje de hoy: Dios me espera siempre. Escríbela abajo para que juntos declaremos esa verdad con fe. Que se llene esta sección de comentarios con un solo clamor: que estamos volviendo a Dios y que reconocemos que Él nunca nos ha dejado. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vamos a compartir no es simplemente un mensaje, es un recordatorio celestial. Una voz que te llama por tu nombre, un soplo de vida que quiere tocar tu espíritu hoy. Quédate hasta el final, porque puede que ese último instante del video sea justo el momento en el que sientas algo que no habías sentido en mucho tiempo. A veces, lo más especial no llega al principio, sino cuando el alma ya está lista. Parte 1. La desconexión del alma. Hermanos míos, quiero que te hagas una pregunta con toda sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente conectado con Dios? Y no me refiero a cuando fuiste a una iglesia o escuchaste una predicación, no me refiero a ese momento íntimo, puro y real, donde sentiste que Él estaba allí contigo, que te miraba, que te hablaba, que te entendía más que nadie. Porque si somos honestos, muchas veces pasamos los días como si Él no existiera, corriendo de un lado a otro, resolviendo problemas, cumpliendo tareas, sobreviviendo, pero con el corazón lejos del Padre. Esa es una de las trampas más silenciosas del enemigo: acostumbrarnos a vivir desconectados, sin darnos cuenta de que eso nos debilita por dentro, nos roba la paz, nos agota el espíritu, nos deja vacíos aunque todo afuera parezca estar bien. Porque el alma necesita lo que solo Dios puede darle. Puedes llenar tu día de actividades, de redes sociales, de entretenimiento, incluso de amistades, pero si no estás conectado con Dios, tarde o temprano vas a sentirte cansado, confundido y perdido. Es como si tuvieras un celular con toda la tecnología del mundo, pero sin batería. Puedes tener todo el potencial, pero sin la conexión, nada funciona. Almas mías, el problema es que a veces creemos que Dios es quien se aleja,
cuando en realidad somos nosotros quienes dejamos de buscarlo. Como dijo una vez un sabio creyente, si no sientes a Dios cerca, pregúntate quién se movió. Porque Él no cambia, Él no abandona, Él no se distrae. Somos nosotros los que, sin darnos cuenta, dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, dejamos de hablarle, dejamos de esperar en Él. Nos acostumbramos a vivir por vista y no por fe. Y lo más peligroso de esto, hermanos míos, es que la desconexión no siempre duele al principio. A veces incluso parece más fácil vivir así, sin pensar en lo espiritual, sin sentir esa carga interna de buscar más de Dios. Pero esa comodidad es una ilusión, porque el alma no fue hecha para andar lejos de su Creador. Tarde o temprano lo vas a notar, en tu ánimo, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de enfrentar los problemas. Todo empieza a sentirse más pesado, más incierto, más vacío. El profeta Isaías escribió algo que cala muy profundo. En el capítulo 59, versículo 2, dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». ¿Te das cuenta? No es que Dios no quiera oírte, es que hay algo que está estorbando la conexión. Como cuando una señal de radio está bloqueada por interferencias. El mensaje sigue ahí, pero tú no lo escuchas. Y lo peor es que nos acostumbramos al ruido, al silencio, a vivir sin esa voz que nos daba dirección y esperanza. Parte 2. El deseo de volver al origen. Hermanos míos, cuando el alma ha estado mucho tiempo desconectada, hay un momento donde algo dentro de ti empieza a gritar. No lo hace con palabras, no. Lo hace con silencios incómodos, con insomnios sin explicación, con vacíos que ni tú sabes cómo se formaron. Y aunque no lo digas en voz alta, algo dentro de ti empieza a susurrar: necesito volver a Dios. No por obligación, no por religión, sino porque lo necesitas para vivir. Porque sin Él, nada tiene sentido. Ese deseo de volver es un regalo, es una semilla que Dios mismo pone en tu corazón, no para que te sientas culpable, sino para que recuerdes quién eres y a quién perteneces. Almas mías, si tú estás aquí escuchando esto, es porque Dios te está llamando. Así como el pastor que deja a las 99 ovejas y va en busca de una sola, así el Señor te busca. No importa cuán lejos hayas llegado, cuán manchada sientas tu alma, cuántas decisiones equivocadas hayas tomado, Él te sigue esperando en el mismo lugar, con los brazos abiertos. Muchas veces pensamos que para volver a Dios tenemos que estar perfectos, que tenemos que arreglar primero nuestra vida, limpiar nuestras caídas, demostrarle a Él que ya no vamos a fallar. Pero eso es mentira, porque el que limpia no es uno, es Él. El que restaura no es uno, es Él. Y el que te da nuevas fuerzas para comenzar de nuevo, también es Él. Lo único que tienes que hacer es querer volver. Y ese querer, hermanos míos, ya es el primer paso del regreso. Hay un versículo que siempre me conmueve hasta lo más profundo. Está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No dice que tienes que saber orar bien, ni que tienes que tener una vida perfecta. Solo dice que lo busques con todo tu corazón. Eso es lo que Dios espera. Un corazón sincero, herido tal vez, confundido quizás, pero dispuesto. Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Lo dice el Salmo 51. Hermanos míos, imagina por un momento a un hijo que ha estado lejos de casa por años y un día decide volver. Quizás trae heridas, polvo en los pies, hambre y vergüenza, pero aún así se atreve a tocar la puerta. ¿Sabes qué hace un padre que ama? No le cierra la puerta, no le reclama por lo que hizo, no, le abre los brazos y lo recibe con lágrimas. Así es Dios. No es un juez esperando castigarte, es un padre esperando abrazarte. Ese deseo de volver que estás sintiendo ahora no es casualidad, es la voz de Dios llamándote suavemente para que regreses a Él. Y no tienes que hacerlo con miedo ni con discursos perfectos. Basta con que digas con sinceridad: Señor, quiero volver. Señor,
Ya no puedo más solo. Señor, dame otra oportunidad, porque Él siempre escucha a quienes claman con verdad. Siempre. Parte 3. ¿Cómo empezar a reconectar con Dios? Hermanos míos, volver a conectarse con Dios no es como apretar un botón, ni como encender una luz de inmediato. Es más bien como encender una llama que ha estado casi apagada. Es un proceso, una decisión diaria, un acto de humildad y de fe. Y lo más hermoso es que Dios no te exige que lo hagas a la perfección, solo te pide sinceridad, que vengas tal como estás. El primer paso para reconectarte con Dios es hablarle. Y no me refiero a una oración llena de palabras religiosas, no. Me refiero a hablarle con tu corazón. A veces creemos que para hablar con Dios hay que usar frases complicadas o repetir oraciones largas. Pero no, Dios no necesita que le hables bonito, solo que le hables de verdad. Dile lo que sientes, cuéntale lo que te duele, lo que te pesa, lo que no entiendes. Aunque pienses que Él ya lo sabe, lo importante es que tú lo digas. Porque cuando tú hablas, algo en ti se sana, algo en ti se libera, algo en ti empieza a cambiar. Y cuando empieces a hablar con Dios, no te desesperes si al principio no sientes nada. Muchos hermanos míos abandonan el proceso porque dicen, oro, pero no siento. Leo la Biblia, pero no entiendo. Y piensan que Dios no los escucha. Pero eso es una mentira del enemigo. Porque a veces Dios guarda silencio, no porque no te ame, sino porque está enseñándote a perseverar. La fe no se basa en lo que se siente, sino en lo que se cree. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. El segundo paso es volver a la palabra de Dios. Porque cuando uno está desconectado, la mente se llena de dudas, de pensamientos negativos, de confusión, y no hay nada que limpie el alma como la verdad de la Escritura. No tienes que leer capítulos enteros, almas mías. Empieza por un versículo, medita en él, deja que sus palabras se queden contigo durante el día. La palabra es como el pan, no necesitas comértelo todo de una vez. Lo importante es que cada día tomes un poco y lo dejes nutrir tu espíritu. El tercer paso es crear un pequeño espacio para Dios en tu rutina diaria. Y esto es muy importante. No estamos hablando de horas y horas, sino de calidad, no de cantidad. Puede ser al despertar, antes de dormir, durante el almuerzo. El momento que tú decidas será sagrado si lo haces con intención. Dios no necesita que le des tu tiempo perfecto, solo que le des tiempo de verdad. Ese momento de pausa, donde dejas a un lado el ruido del mundo y vuelves tu atención a Él, aunque sea por unos minutos, es como un cable que vuelve a conectarse. Y con el tiempo, esa conexión se hace más fuerte, más estable, más viva. Y por último, no te aísles espiritualmente. Aunque no tengas una iglesia cerca, aunque no puedas salir de casa, busca rodearte de contenido, de música, de videos, de hermanos que te edifiquen. Este canal existe para eso, para que tengas una guía, una palabra, un mensaje que te recuerde quién eres y a quién perteneces. No estás solo. Aunque sientas que nadie te entiende, Dios está usando medios como este para hablarte, para ayudarte, para que no te pierdas en el camino. Hermanos míos, reconectarse con Dios no se trata de saber todo, de hacer todo perfecto, ni de sentir fuegos artificiales espirituales. Se trata de dar un paso, aunque sea pequeño, pero con fe. Porque cuando das ese paso hacia Dios, Él da 1000 pasos hacia ti. Como dice Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Hermanos míos, Dios no es un concepto ni una idea vaga que vive en lo alto del cielo sin importar lo que pasa aquí abajo. Dios es real, cercano, activo, presente, y cuando tú te conectas con Él de verdad, esa relación comienza a producir resultados. No son cosas que uno se imagina, no, son cosas que se sienten, que se ven, que se viven. Porque Dios no entra a un corazón para quedarse quieto, Él entra para transformar, para sanar, para levantar, para fortalecer.
Uno de los primeros frutos que experimentas al conectarte con Dios es la paz interior. Esa paz que no depende de si todo va bien o mal, sino de que sabes quién está contigo. Es una paz que calma tus pensamientos cuando todo parece caos. Una paz que te hace dormir aunque tengas deudas, que te hace sonreír aunque el futuro sea incierto, que te sostiene incluso en medio de tormentas. Como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Almas mías, ese tipo de paz no se compra, no se obtiene con esfuerzo humano, ni viene de un buen consejo. Esa paz es fruto directo de estar conectado con Dios. Porque cuando el alma sabe que no está sola, deja de luchar contra todo y empieza a descansar en la soberanía divina. No es resignación, es confianza. No es pasividad, es fe. Y eso cambia todo. Otro fruto es la claridad mental y emocional. Cuando uno está lejos de Dios, las decisiones se vuelven pesadas, la mente se llena de dudas y los sentimientos se vuelven un torbellino. Pero cuando estás conectado con Dios, Él empieza a alinear tu mente con su voluntad. Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no reaccionas desde la herida, ni decides desde el miedo. Comienzas a actuar con sabiduría, con paciencia, con propósito, porque el Espíritu Santo empieza a influir en tus pensamientos. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Te das cuenta? Ya no caminas a ciegas, caminas con dirección. También empiezas a ver fruto en tu manera de tratar a los demás. La conexión con Dios suaviza el carácter, limpia el orgullo y te vuelve más compasivo. No significa que te dejas pisotear, no. Significa que actúas con amor, con respeto, con dominio propio. Cuando estás lleno de Dios, lo reflejas incluso sin darte cuenta. Ya no hieres con facilidad, ya no guardas rencor con la misma fuerza, ya no reaccionas con tanta ira, porque algo dentro de ti empieza a cambiar. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no lo produce el mundo, eso solo lo produce la conexión con Dios. Y otro fruto, hermanos míos, es el propósito renovado. Cuando tú te conectas con Dios, Él te empieza a mostrar para qué estás en esta vida. Ya no te levantas solo por rutina, ya no trabajas solo por dinero, ya no sobrevives solo por obligación. Comienzas a sentir que hay un llamado sobre ti, que tu vida tiene un sentido eterno, que tu existencia no es casualidad. Y ese propósito te da fuerza. Porque cuando el alma tiene propósito, no se rinde fácilmente, no se cansa tan rápido, no se pierde en la confusión del mundo. Vive con dirección, vive con fuego, vive con fe. Hermanos míos, todos estos frutos no vienen por esfuerzo humano, vienen por conexión divina. No necesitas fingirlos, no necesitas forzarlos, solo necesitas permanecer en Él. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Parte 5. Los obstáculos que intentan romper tu conexión con Dios. Hermanos míos, cuando una persona decide volver a Dios, su vida empieza a cambiar de verdad. Pero al mismo tiempo, empiezan a moverse cosas invisibles. Y no todo lo que se mueve viene de Dios. El enemigo, que había estado tranquilo viendo cómo vivías lejos de tu propósito, empieza a inquietarse, porque sabe que un alma conectada con Dios es peligrosa. Un alma que ora, que escucha la palabra, que camina con fe, tiene poder. Por eso, lo primero que intenta hacer el enemigo es romper esa conexión que con tanto esfuerzo has comenzado a restaurar. Uno de los obstáculos más comunes que aparece es la distracción, y no siempre viene en forma de pecado. Muchas veces viene en forma de cosas buenas.
trabajo, familia, compromisos, redes sociales, entretenimiento. De repente ya no tienes tiempo para orar, para leer la Biblia, para escuchar un mensaje. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vuelves a desconectar. Porque lo urgente empieza a robarle espacio a lo importante. Y no es que te volviste una mala persona, es que dejaste de alimentar el alma. Como una planta que no recibe agua, aunque tenga sol, aunque esté en buena tierra, sin agua, se seca. Otro obstáculo poderoso es la duda. Esa voz silenciosa que te susurra, ¿de verdad Dios me está escuchando? ¿Será que sí me perdonó? ¿Será que mi oración tiene valor? Y si no estás firme en la palabra, esas dudas te pueden hacer retroceder, porque comienzan como preguntas pequeñas, pero si no las enfrentas con fe, se convierten en murallas que te separan de la confianza en Dios. Almas mías, no se trata de sentir seguridad todo el tiempo. Se trata de creer aunque no sientas, de seguir aunque no entiendas, de permanecer aunque tengas preguntas. Como dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También aparecen las caídas, esos errores, esos pecados, esas reacciones humanas que nos hacen sentir sucios, indignos, como si todo lo que habíamos avanzado se perdió en un instante. Y aquí quiero hablarte con el corazón, hermano mío. Todos caemos, pero no todos deciden levantarse. Y lo que Dios mira no es la perfección, sino la decisión de seguir adelante. El enemigo quiere que pienses que después de una caída ya no puedes volver a orar, que Dios está decepcionado de ti. Pero eso es mentira, porque Dios ya sabía de tu caída y aún así te llamó. Y si decides levantarte con arrepentimiento genuino, Él te recibe, te limpia y te fortalece. Otro obstáculo muy fuerte es el desánimo, ese cansancio del alma que viene después de orar y no ver resultados, de buscar a Dios pero no sentir emociones fuertes, de caminar en fe pero no ver cambios inmediatos. Y aquí es donde muchos abandonan la conexión, porque confunden el silencio de Dios con su ausencia. Y no, el silencio también es parte del proceso. A veces, Dios guarda silencio para enseñarte a confiar. Como dice el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando aprendes a seguir conectado, incluso cuando todo parece en pausa, es cuando tu fe se hace madura. Por último, uno de los obstáculos más peligrosos es el orgullo espiritual. Pensar que por tener cierta conexión con Dios ya no puedes caer, que ya estás más fuerte que otros, que ya no necesitas ser corregido. Y ese orgullo es una trampa disfrazada de fe, porque mientras más cerca estás de Dios, más humildad necesitas. Porque solo el humilde permanece, pero el que se exalta a sí mismo está más cerca de caer. Como dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Por eso, hermanos míos, necesitas estar alerta, no con miedo, sino con madurez, saber que la conexión con Dios es algo que hay que cuidar todos los días, como una llama que no puedes dejar que se apague, como un hilo invisible que sostiene tu alma, y necesita ser fortalecido constantemente con oración, con fe, con verdad. Parte 6. ¿Cómo mantener viva la conexión con Dios en medio del caos? Hermanos míos, la vida no se detiene cuando decides acercarte a Dios. Los problemas siguen, las responsabilidades no desaparecen, el dolor a veces toca la puerta sin avisar, y los días siguen teniendo 24 horas, muchas de ellas llenas de ocupaciones. Por eso, mantener viva la conexión con Dios no es algo que se da por sí solo. Es una decisión consciente, una disciplina del alma que se cultiva todos los días, sin importar lo que esté pasando alrededor. El primer principio para mantener viva esa conexión es hacer de Dios una prioridad real, no una opción secundaria. Cuando lo dejas como lo último en tu lista, terminas por no llegar nunca a Él. Pero cuando decides que, pase lo que pase, tendrás ese momento con Dios,
tu espíritu comienza a establecer un nuevo orden. No se trata de tener horas libres, se trata de darle un lugar a Dios por encima del ruido. No es una tarea más del día, es el ancla que sostiene todo lo demás. Almas mías, hay quienes dicen, no tengo tiempo para orar, no tengo energía para leer la Biblia, pero sí tenemos tiempo para redes sociales, para responder mensajes, para mirar series, para hablar con otras personas. Entonces no es que no tenemos tiempo, es que Dios no tiene nuestro primer lugar. Y cuando eso pasa, la conexión comienza a debilitarse. Pero cuando decides voluntariamente abrirle un espacio cada día, incluso si estás agotado, incluso si estás triste, entonces esa conexión se hace más fuerte que nunca. Porque no lo haces por emoción, lo haces por amor y por fe. El segundo principio es ser constante, aunque no sientas nada. Hermanos míos, no todos los días vas a sentir fuego, ni cada oración va a venir acompañada de lágrimas. A veces orar será como hablarle a una pared. A veces leer la Biblia parecerá una rutina seca, pero te digo algo, es en esos momentos donde más estás creciendo, porque estás alimentando tu fe, no tu emoción. Y cuando tú eres fiel en lo pequeño, Dios te da más. Como dice Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La constancia es una semilla que un día da fruto, y ese fruto es inquebrantable. El tercer principio es mezclar tu vida diaria con la presencia de Dios. No te limites a buscarlo solo en un momento sagrado del día. Invítalo a tu rutina. Háblale mientras caminas, mientras cocinas, mientras estás en el bus o en el trabajo. Hazlo parte de tu respiración espiritual. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. No significa estar de rodillas todo el día, significa vivir con conciencia de su presencia en todo momento. Él no está solo en el templo, Él está contigo, si tú quieres incluirlo. Otro principio fundamental es alimentar tu espíritu con contenido que edifique. Hoy, gracias a Dios, tenemos acceso a predicaciones, alabanzas, devocionales, enseñanzas, mensajes bíblicos por internet. Llena tu entorno de fe. No permitas que todo lo que consumes venga del mundo, porque eso termina contaminando tu conexión. Si pasas el día escuchando voces que te alejan de Dios, al final te sentirás vacío. Pero si llenas tus oídos con la palabra, tu alma se mantiene fuerte. Como dijo el salmista en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y por último, mantén un corazón agradecido, aun cuando las cosas no vayan como esperas. La gratitud abre el cielo. A veces creemos que agradecer es una reacción a lo bueno, pero no, agradecer es una decisión espiritual. Porque aún en medio del dolor, hay motivos para dar gracias. Agradecer mantiene tu corazón conectado a la bondad de Dios. Porque el enemigo quiere que te enfoques en lo que falta, pero Dios quiere que veas todo lo que ya tienes. Un alma que agradece no se enfría. Un corazón que adora en medio de la batalla permanece conectado al cielo, incluso cuando la tierra se sacude. Hermanos míos, mantener viva la conexión con Dios no es algo místico ni imposible. Es una decisión diaria de amor, de fe, de humildad. No se trata de ser perfectos, se trata de ser persistentes. No se trata de no fallar nunca, se trata de volver siempre a Él. Parte 7. Lo que Dios puede hacer con tu vida cuando te mantienes conectado a Él. Hermanos míos, mantenerte conectado con Dios no solo transforma tu interior, sino que abre puertas que ni sabías que existían. Porque cuando una persona se vuelve constante en su relación con el Creador, el cielo comienza a moverse a su favor. No porque seas perfecto, sino porque estás unido al perfecto. Dios no necesita que seas fuerte, Él necesita que seas dependiente de su fuerza. Y cuando tú te mantienes pegado a Él, como un hijo que no suelta la mano de su padre, entonces Dios comienza a hacer cosas extraordinarias contigo. Lo primero que Dios hace, cuando te mantienes conectado,
es revelarte tu verdadera identidad, porque muchos caminan por la vida sin saber quiénes son. Se definen por lo que otros dicen, por sus fracasos, por sus logros o por sus heridas. Pero cuando estás conectado a Dios, Él empieza a recordarte: tú eres mi hijo, tú eres escogido, tú fuiste formado con propósito. Y cuando esa identidad se afianza en tu corazón, dejas de buscar aprobación en los demás, dejas de compararte, dejas de vivir con miedo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando sabes quién eres, nada ni nadie puede detenerte. Lo segundo que Dios hace es alinearte con su propósito. Ya no caminas en círculos, ya no persigues cosas vacías, ya no vives al azar. Dios empieza a mostrarte que cada experiencia que viviste, incluso las dolorosas, tienen sentido en sus manos, porque Él usa todo, lo bueno, lo malo, lo roto y lo perdido, para darte una vida con dirección. Como dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando estás conectado con Dios, hasta tus lágrimas tienen propósito. Nada se desperdicia. Todo se convierte en parte del plan. Tercero, cuando te mantienes conectado a Él, Dios te da autoridad espiritual. Y esto no es algo visible para el mundo, pero en lo invisible tiene un poder incalculable. Una persona conectada con Dios tiene autoridad para orar por otros, para reprender la tristeza, para mantenerse firme en medio del caos, para hablar palabra viva que transforma corazones. Y no porque seas especial en ti mismo, sino porque Dios habita en ti. Como dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque te sientas frágil, lo que llevas dentro tiene poder. Cuarto, Dios empieza a usarte para impactar a otros, incluso sin que te des cuenta. Una persona conectada con Dios no necesita grandes plataformas, ni títulos, ni reconocimiento. Su vida empieza a irradiar luz. Su presencia transmite paz. Sus palabras levantan al caído. Sus acciones tocan corazones. Porque cuando estás lleno de Dios, lo reflejas sin esfuerzo. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz no viene de ti, viene de tu conexión con la fuente eterna. Y quinto, Dios comienza a manifestar promesas cumplidas en tu vida. Y esto no significa que todo será fácil, no, significa que comenzarás a ver puertas abiertas que tú no tocaste, personas que llegan a ayudarte sin saber por qué, caminos despejados donde antes había muros. Porque Dios recompensa a quienes le buscan con sinceridad, no siempre como uno espera, pero siempre en el momento justo. Como dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos míos, no se trata solo de buscar a Dios cuando lo necesitas, se trata de vivir conectado a Él, porque sabes que sin Él no puedes. Y cuando esa conexión es firme, el cielo se manifiesta en la tierra a través de ti. No porque lo merezcas, sino porque Dios honra a quienes le son fieles.